Ella era la mujer más hermosa de la televisión estadounidense, una chica de cabello dorado con una sonrisa tan amplia, tan cálida y tan luminosa que millones de espectadores en todo el país se enamoraron de ella en el momento en que apareció en pantalla. Conocían su nombre, conocían su risa, pensaban que sabían todo sobre ella. Estaban equivocados, porque detrás de la imagen radiante de Ellie Mae Clampett, la querida chica de granja que capturó los corazones de una nación, vivía una mujer real con una historia mucho más complicada, mucho más dolorosa y mucho más extraordinaria de lo que cualquiera en Hollywood permitió que el público viera. Una mujer que fue descubierta en un momento en que la industria devoraba el talento joven sin piedad. Una mujer que luchó por su dignidad en una época en que se esperaba que las actrices sonrieran, se mantuvieran en silencio y fueran agradecidas. Una mujer que perdió el amor más de una vez, que enfrentó la enfermedad con un coraje que humilló a todos a su alrededor y que finalmente encontró una versión de sí misma que ningún personaje de televisión podría contener por completo. Esta no es la historia de Ellie Mae Clampett, esta es la verdadera historia de Donna Douglas. Y antes de continuar, hazte un favor ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la notificación de la campana, porque cada semana te traemos historias como esta, historias que Hollywood enterró, que los tabloides se equivocaron, que el público nunca entendió del todo. Historias sobre las vidas reales detrás de los rostros más icónicos en la historia del entretenimiento. No querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora, regresemos al principio. No a un estudio de Hollywood, no a una sesión de fotos o una audición, sino a un lugar que no podría haber estado más lejos de las brillantes luces de Beverly Hills. Un lugar de caminos de arcilla roja, musgo español colgando pesadamente de los robles y el tipo de calor denso de verano que parece presionar sobre el mundo entero y hacer que todo sea más lento, más silencioso y de alguna manera más real. Pride, Luisiana. Población tan pequeña que apenas aparecía en cualquier mapa que importara. Una comunidad unida donde todos conocían a todos, donde la iglesia era el centro de la vida social, donde la reputación de una familia se construía a lo largo de generaciones y se protegía con un orgullo feroz y silencioso. Fue aquí, el 26 de septiembre de 1932, que una niña llamada Dorothy Smith llegó al mundo y cambió todo sobre él, incluso si nadie fuera de esos pocos kilómetros cuadrados lo sabría durante mucho tiempo. Su padre era Emmett Radcliffe Smith, un hombre que trabajaba largas y agotadoras jornadas en Standard Oil y regresaba a casa por las noches oliendo a petróleo, agotamiento y amor. No era un hombre demostrativo por naturaleza. El profundo sur no criaba hombres que llevaran sus corazones visiblemente en las mangas, pero adoraba a su hija con la intensa y protectora ferocidad de un hombre que entendía instintivamente que el mundo no siempre era un lugar amable para una niña con sueños demasiado grandes para el pueblo en el que nació. Trabajaba duro para que ella no tuviera que hacerlo. Se sacrificaba en silencio para que ella pudiera tener opciones que él nunca tuvo. Su madre, Elma, era el tipo de mujer que podía mantener un hogar entero unido con nada más que determinación, harina y fe. Cocinaba, limpiaba, rezaba, reía y cantaba y llenaba la pequeña casa de madera con un calor que los inviernos de Luisiana nunca podían penetrar por completo. Elma fue la primera persona en notar que su hija era diferente. No de la manera que preocupaba a los padres, diferente de la manera que llena el corazón de una madre con una confusa mezcla de orgullo e inquietud, porque Dorothy no solo jugaba, ella actuaba. Desde que pudo caminar lo suficientemente estable como para plantar sus pies en las tablas del porche y enfrentar a su audiencia imaginaria, Dorothy Smith estaba contando historias. Tomaba una escena simple y la transformaba en algo vivo. Algo teatral, algo que te hacía sentir como si estuvieras viendo no solo a una niña jugar, sino a una artista genuina en la etapa más temprana e inocente de su formación. Sus primos se reunían en las noches de verano, atraídos por alguna fuerza magnética que no podían nombrar, para ver a la pequeña Dorothy representar sus dramas. Ella les asignaba roles, dirigía la escena, se entregaba a su propia actuación con un compromiso total que era casi alarmante en una niña tan joven, disolviéndose completamente en personajes que parecían llegar de algún lugar más profundo que la imaginación. No tenía formación formal, no tenía acceso a teatro, cine o entrenamiento profesional de ningún tipo. Lo que tenía era instinto. Instinto crudo, ineducable, absolutamente genuino. Y tenía belleza. No el tipo de belleza pulida y construida que Hollywood intentaría luego marcar y empaquetar. Tenía el tipo de belleza que no se puede fabricar.
Ojos bien separados con una claridad que hacía que los fotógrafos se detuvieran en medio de una frase. Pómulos que parecían casi esculpidos. Una sonrisa que comenzaba en algún lugar detrás de esos ojos y se irradiaba hacia afuera, abarcando a todos en su rango. Y sobre todo, una presencia. Una energía. La cualidad inefable que algunas personas simplemente llevan consigo desde el nacimiento y que ninguna cantidad de entrenamiento o estilismo puede replicar en quienes carecen de ella. Ella era, incluso de niña, alguien a quien mirabas. También era alguien que tenía hambre, no por atención, no exactamente por aplausos, sino por la oportunidad de participar en el alcance completo del mundo más allá de esos campos de Luisiana. Leía todo lo que podía encontrar. Escuchaba la radio con una intensidad que iba más allá del entretenimiento, estudiando la forma en que funcionaban las voces profesionales, los ritmos del diálogo guionado, la mecánica de contar historias a un nivel que no tenía derecho a entender tan profundamente como lo hacía. Se graduó de Baines High School a principios de la década de 1950 y la pregunta que cada joven de un pequeño pueblo del sur eventualmente enfrenta llegó para ella con toda su fuerza. ¿Quedarse o irse? Para Dorothy Smith, nunca fue realmente una pregunta. Se fue a Nueva York. Ahora, entiende lo que eso significaba para una joven de Pride, Luisiana, a principios de la década de 1950. Significaba dejar todo lo que había conocido, cada rostro que reconocía, cada hito que anclaba su sentido de quién era. Significaba llegar a una ciudad de 5 millones de extraños, sin conexiones, sin contactos en la industria, sin red de seguridad más allá del dinero que había ahorrado cuidadosamente y la fe que su familia había vertido en ella como una base. Aún así, le importaba. Nueva York en esos años era eléctrica. El auge de la posguerra había dado al país una extraña y inquieta energía. Broadway estaba prosperando. La televisión estaba explotando en la sala de estar estadounidense y demandando intérpretes por cientos. El mundo del modelaje estaba hambriento de rostros frescos, y Dorothy Smith tenía exactamente el tipo de rostro que detenía a la gente en la calle. A las pocas semanas de llegar a la ciudad, había sido abordada por agencias de modelaje. En unos meses, su rostro apareció en las páginas de revistas nacionales. No era simplemente una chica bonita en una fotografía. Ella traía algo a la cámara que iba más allá de la atractividad convencional. Traía carácter, profundidad, la sugerencia de una vida interior. La sensación de que había un ser humano complejo detrás de esos ojos notables y que si solo pudieras encontrar una manera de acceder a esa persona, descubrirías algo extraordinario. Tomó el nombre de Donna Douglas. Dorothy Smith la había traído aquí desde Luisiana. Donna Douglas la llevaría el resto del camino. El trabajo de modelaje pagaba las cuentas y abría puertas, pero Donna siempre tuvo claro lo que realmente quería: actuar. Quería contar historias reales, quería habitar personajes reales, quería llegar a las personas a través de la cruda verdad emocional de la actuación, de una manera que una fotografía estática, por hermosa que fuera, nunca podría lograr por completo. Comenzó a estudiar, a tomar clases, a colocarse en habitaciones con profesionales en activo y absorber todo lo que pudiera sobre el arte que estaba persiguiendo con una dedicación completa y sin disculpas. Las pequeñas partes en televisión llegaron primero, papeles menores que le dieron tiempo en pantalla, experiencia y la oportunidad de estudiar cómo funcionaban realmente las producciones profesionales desde adentro. Acumuló créditos y conexiones y una creciente reputación como alguien que no solo era visualmente atractiva, sino también genuinamente talentosa y lista para asumir un papel más grande cuando llegara el adecuado. El adecuado llegó en 1962, The Beverly Hillbillies. El concepto era asombroso en su simplicidad. Una familia de empobrecidos montañeses del sur encuentra petróleo en su tierra. Se convierten de la noche a la mañana en millonarios. Recogen todo lo que poseen y se mudan a Beverly Hills, California, donde su completa ignorancia de la vida urbana moderna de clase alta proporciona una fuente inagotable de comedia y sátira. Y en el corazón de esa familia estaba Ellie Mae, la hija de Jed Clampett, 20 años, cabello rubio como la luz del sol, una chica que había crecido completamente sin malicia ni autoconciencia, que podía luchar con un oso con el mismo entusiasmo alegre con el que horneaba un pastel, que hablaba con los animales con una ternura que sugería que consideraba a todo el mundo viviente como su familia personal. Totalmente y completamente inocente. No ingenua en el sentido que implica estupidez, sino inocente en el sentido que implica un alma no corrompida.
Donna Douglas no solo ganó el papel de Ellie Mae Clampett, se convirtió en Ellie Mae Clampett. Desde la primera lectura, el equipo de producción entendió que lo que habían encontrado en Donna era algo genuinamente raro. No trajo ironía al personaje, no guiños a la cámara, no dulzura performativa que se habría cuajado casi de inmediato en condescendencia. Interpretó a Ellie Mae como un ser humano completamente realizado, y la autenticidad de ese compromiso transformó lo que podría haber sido una caricatura unidimensional en uno de los personajes más genuinamente queridos en la historia de la televisión estadounidense. Su comedia física era extraordinaria. Tenía una conciencia corporal y una valentía en la actuación física que la mayoría de las actrices entrenadas el doble de su edad carecían. Haría cualquier cosa que la escena requiriera, cayendo, rodando, luchando, corriendo, escalando, comprometiéndose completamente y sin reservas. Su sentido del tiempo cómico era igualmente preciso. La comedia de The Beverly Hillbillies se basaba en gran medida en malentendidos, y Donna tenía un instinto extraordinario para el momento preciso en el que la inocente interpretación de Ellie de una situación se volvía no solo divertida, sino de alguna manera conmovedora. La risa siempre iba seguida de algo que era casi un nudo en la garganta. El programa se estrenó en septiembre de 1962. Para octubre, era el programa más visto en América. Al final de su primera temporada, había acumulado índices de audiencia que los ejecutivos de televisión describirían más tarde como sin precedentes para una nueva serie. 60 millones de estadounidenses lo veían cada semana. Y entre todos los considerables encantos del programa, la Ellie Mae de Donna Douglas se había convertido en algo particularmente icónico. Su imagen estaba en todas partes. Portadas de revistas, carteles publicitarios, reportajes en periódicos. El público parecía no tener suficiente de Ellie Mae y, por extensión, no tenía suficiente de Donna Douglas. Fue invitada a la Casa Blanca. La correspondencia de fans llegaba al estudio de producción por sacos, dirigida simplemente a Ellie Mae en Hollywood, y de alguna manera la encontraba. Era, por cada métrica medible, una estrella. Y Hollywood hizo lo que Hollywood siempre ha hecho con las estrellas. Intentó poseerla. Esta es la parte que las revistas de fans de los años 60 no estaban interesadas en imprimir. Esta es la parte que las entrevistas promocionales cuidadosamente gestionadas nunca tocaron. Esta es la parte que Donna misma solo comenzaría a discutir abiertamente muchos años después de que hubiera pasado suficiente tiempo para que el poder de la industria sobre su narrativa se desvaneciera y la verdad pudiera finalmente ser contada. The Beverly Hillbillies hizo a sus productores extraordinariamente ricos, hizo a la cadena extraordinariamente rica, pero famoso no es lo mismo que poderoso. Los términos del contrato que regían la participación del elenco les daban muy poco de la recompensa financiera o del control creativo que sus contribuciones realmente merecían. La brecha entre lo que Donna contribuyó y lo que recibió fue una fuente de profunda y persistente frustración. Pero el dinero era casi secundario al problema más grande. El problema más grande era la jaula, porque eso es lo que un gran éxito temprano en un solo papel definitorio puede convertirse para un actor. Una jaula dorada. Hermosa por fuera, lo suficientemente cómoda por dentro, pero aún así, una jaula. Ellie Mae Clampett había hecho famosa a Donna Douglas. Ellie Mae Clampett también había, a los ojos de cada ejecutivo de estudio y director de casting en Hollywood, llegado a ser Donna Douglas. Cualquier intento que Donna hiciera para demostrar su rango, para audicionar para papeles dramáticos, para establecerse como una actriz que pudiera existir fuera del contexto del programa que la había hecho famosa, fue recibido con escepticismo educado e inamovible. Ella era Ellie Mae. ¿Por qué querrían que fuera algo más? La frustración que esto creó fue profunda, porque Donna Douglas no era Ellie Mae Clampett. Donna Douglas era una mujer de considerable inteligencia y genuina ambición artística. Una mujer que había entrenado seriamente y pensado profundamente sobre su oficio, una mujer que había venido de la nada y trabajado por todo. Merecía la oportunidad de demostrar todo lo que podía hacer. La industria en gran medida le negó esa oportunidad. Se le ofrecieron películas durante el apogeo de su fama televisiva, pero los papeles eran casi uniformemente variaciones del modelo de Ellie Mae. Dulce, simple, cómica, decorativa. El papel cinematográfico más significativo de su carrera llegó en 1966, cuando apareció junto a Elvis Presley en Frankie and Johnny.
La experiencia le dio a Donna una ventana a la extraña y difícil vida que crea la celebridad extrema y sostenida. Observó la forma en que Presley era tratado por las personas a su alrededor, cálido y generoso en privado, pero claramente sofocado por la maquinaria que controlaba su existencia pública. Era un espejo que encontró incómodamente reconocible. A través de todo esto, Donna también estaba navegando el laberinto del romance y las relaciones que la industria del entretenimiento hace más complicado de lo que necesita ser. Se había casado una vez antes de The Beverly Hillbillies, brevemente, en sus primeros años en Nueva York. El matrimonio era joven y esperanzador y en última instancia no pudo sobrevivir a las presiones de dos vidas aún muy en formación. Terminó en silencio, dejándola con un hijo llamado Danny, a quien crió con feroz devoción. Y luego, en el set de The Beverly Hillbillies, conoció a Robert M. Leeds. Leeds era un director, reflexivo, disciplinado, creativamente serio de una manera que Donna encontró profundamente atractiva. No era un intérprete que buscara el centro de atención, era un artesano, un profesional que entendía la narración desde la estructura de adentro hacia afuera. Dirigió múltiples episodios del programa y el respeto profesional entre él y Donna evolucionó de manera natural y orgánica hacia algo más cálido, más personal, más cargado. Se enamoraron en ese set. Contra el telón de fondo del elaborado artificio de una producción televisiva exitosa, descubrieron algo real, algo tranquilo, privado y suyo. En 1971 se casaron. En los primeros años fue genuinamente bueno. Leeds era un hombre que valoraba la simplicidad doméstica, que apreciaba las tranquilas noches en casa con las que Donna había crecido soñando, que entendía que la persona con la que se había casado era más compleja e interesante que el personaje público que la había hecho famosa. Él veía a Donna Douglas, no a Ellie Mae Clampett, y en esos primeros años, ese verlo era todo. Pero The Beverly Hillbillies terminó en 1971, el mismo año en que se casaron. Y el final del programa creó un tipo particular de vacío existencial en la vida profesional de Donna, que resultó profundamente desorientador. Durante casi una década, el programa había sido la estructura organizativa de su existencia profesional. Ahora esa estructura se había ido y lo que la reemplazó fue una industria fundamentalmente incierta sobre qué hacer con ella. Las ofertas llegaron, pero rara vez eran adecuadas. Películas de televisión, apariciones como invitada en otros programas, roles que comerciaban con la nostalgia por Ellie Mae sin ofrecer nada en lo que Donna pudiera hundir sus genuinos dientes artísticos. La satisfacción creativa que siempre había creído que su carrera eventualmente le proporcionaría seguía obstinadamente, frustrantemente fuera de su alcance. Y la presión sobre el matrimonio creció. No porque Leeds fuera cruel, no porque hubiera una traición dramática o un conflicto explosivo, sino porque las erosiones más silenciosas son a menudo las más dañinas. El agotamiento de la decepción profesional sostenida, la dificultad de mantener la intimidad a través de la distancia que crean los diferentes ritmos de vida, la soledad que puede existir, paradójicamente y dolorosamente, en medio de un matrimonio entre dos personas que realmente se preocupan el uno por el otro, pero que han perdido gradualmente la capacidad de cerrar la brecha entre donde cada uno está y donde cada uno necesita estar. A finales de la década de 1970, el matrimonio luchaba de maneras que ambos reconocían, pero que ninguno sabía cómo abordar completamente. Hicieron esfuerzos. Tuvieron conversaciones que eran difíciles y necesarias y en última instancia insuficientes. La distancia seguía creciendo. En 1980 anunciaron su separación. La separación se manejó con dignidad y respeto mutuo. No hubo acrimonia pública, ni guerra de tabloides. Se habían amado genuinamente, y aunque todo había terminado, la decencia con la que lo concluyeron fue un testimonio de la calidad de las personas que ambos eran. Donna tenía 48 años. Su papel más famoso estaba detrás de ella. Su matrimonio había terminado. La industria había pasado en gran medida a la siguiente generación de caras frescas. Podría haberse retirado a la amargura, a la nostalgia, a la cómoda ámbar del pasado, preservada e inmóvil y segura. No se retiró. El giro que hizo fue, en retrospectiva, uno de los movimientos más silenciosamente radicales de toda su vida. Donna Douglas se volvió hacia su fe. Siempre había sido una mujer de genuina convicción religiosa, no el tipo de cristianismo que las personas en el ojo público a veces adoptan como un ejercicio de marca.
Era la fe profunda, a nivel óseo, de una chica que había crecido en la tradición de la iglesia de Luisiana, que había sido formada por ella, que la había llevado consigo a través de Nueva York y Hollywood, y la fama y el matrimonio y la pérdida sin nunca dejarla completamente. En los años siguientes a la disolución de su matrimonio, esa fe pasó del fondo de la vida de Donna al centro. Se involucró cada vez más en el ministerio cristiano y el trabajo de outreach. Habló en iglesias y conferencias religiosas, visitó hospitales, escuelas y prisiones, dando su tiempo y su historia a personas que necesitaban escuchar que la dificultad era sobrevivible, que la pérdida no era el final de la narrativa, que el camino hacia adelante siempre existía incluso cuando no era visible. Ella fue, en estas actividades, una revelación para las personas a las que alcanzó. Donna Douglas en persona no era la figura ligeramente cómica y más grande que la vida de Ellie Mae. Era reflexiva, articulada y emocionalmente directa. Tenía una manera de sentarse con las personas en su dolor sin flinchar y luego de ofrecer, en el momento justo, una perspectiva que cambiaba cómo se veía el dolor sin disminuir la realidad de este. También persiguió la música. Donna siempre había cantado, y su voz, cálida y real y genuinamente conmovedora en su directitud, encontró un nuevo canal en álbumes distribuidos principalmente a través del circuito de música cristiana. Encontraron una audiencia que los recibió con una calidez y gratitud que significaban más para Donna que cualquier calificación de televisión de la cúspide de su fama, porque esos oyentes la estaban escuchando, no a Ellie Mae, a Donna Douglas misma, con toda su complejidad y fe y comprensión arduamente ganada de lo que significaba haber vivido una vida real en el brillante y difícil foco de la celebridad estadounidense. También estaba redescubriendo su relación con los fans que la habían amado desde la década de 1960. Los Beverly Hillbillies nunca se habían ido del todo, viviendo en sindicación y alcanzando nuevas generaciones que descubrieron a Ellie Mae Clumpett como una pieza del patrimonio cultural estadounidense. Donna recibió cartas de fans continuamente a lo largo de los años cuando no aparecía en televisión en absoluto. Ella las respondió, no como una estrategia de marketing o un esfuerzo calculado para mantener un perfil público, sino porque realmente, específicamente, le importaban las personas que se tomaron el tiempo para escribirle. Entendía que la relación entre un actor y la audiencia no es simplemente comercial. En su mejor momento, es genuinamente humana. Asistió a convenciones de fans y reuniones de Beverly Hillbillies durante décadas después del final del programa. Se sentaba durante horas firmando autógrafos con una presencia genuina, preguntando a las personas sobre sus vidas, haciendo que las personas sintieran, de manera consistente y sin aparente esfuerzo, que les importaba personalmente. Les importaba. En entrevistas a lo largo de las décadas de 1990 y 2000, Donna comenzó a hablar más directamente de lo que nunca había hecho sobre los desafíos de su carrera, sobre las formas en que su género y la naturaleza particular de su personaje más famoso habían limitado sus oportunidades profesionales, sobre la frustración de ser vista principalmente como un símbolo sexual cuando era, ante todo, una actriz, sobre las maneras en que el hábito de la industria de reducir a las mujeres a la suma de sus atributos más comercialmente útiles le había costado oportunidades que realmente había sido capaz de aprovechar. Dijo estas cosas sin ira. Eso fue lo que las hizo impactar tan fuerte. No rabia, sino la evaluación tranquila y no engañada de una mujer que había vivido la realidad que se describía y la había procesado lo suficientemente profundo como para articularla claramente. Las pérdidas, decepciones y frustraciones de una carrera que alcanzó su punto máximo antes de que su talento lo justificara, el final de un matrimonio que había sido genuinamente amoroso, la particular soledad de ser identificada permanentemente con un personaje que creaste en lugar de la persona que realmente eres. Estos fueron los materiales de los cuales Donna Douglas había construido algo resiliente, con los ojos claros y silenciosamente extraordinario. Ella era, en sus 60 y 70 años, más plenamente ella misma de lo que había sido en los años en que las cámaras estaban rodando y las calificaciones eran altas. Luego vino la noticia que cambió todo. En 2013 se anunció que Donna Douglas había sido diagnosticada con cáncer de páncreas. Fue, como siempre es ese diagnóstico, devastador. El cáncer de páncreas está entre los más agresivos y menos indulgentes de los principales cánceres, con una tasa de supervivencia que ofrece muy poco consuelo y una progresión que a menudo avanza más rápido de lo que el paciente o su familia pueden comprender o aceptar completamente.
El anuncio llegó a sus fans como un golpe. Esta mujer que había sido un pilar de sus infancias, que había aparecido tan confiablemente en convenciones y eventos benéficos, y cuya calidez había parecido casi como una constante en un mundo inconstante. La idea de que estuviera enferma era casi imposible de sostener. Pero Donna Douglas lo sostuvo. Lo sostuvo con una compostura y un coraje que aquellos que la conocieron en esos últimos meses han descrito consistentemente y siempre con una especie de asombro y gratitud como algo más allá de la fortaleza humana ordinaria. No dramatizó su enfermedad, no realizó su aceptación de ella, simplemente la aceptó, con la profunda y genuina fe de una mujer que hacía mucho tiempo había dejado de requerir que el mundo fuera diferente a como era. Continuó, mientras pudo físicamente, haciendo las cosas que le importaban. Habló con los fans, oró, estuvo presente con las personas que amaba. Se permitió ser cuidada, lo cual a veces es lo más difícil de permitir. El 1 de enero de 2015, Donna Douglas murió. Tenía 82 años. Los tributos llegaron de inmediato y de todas partes. Sus antiguos compañeros de reparto hablaron de ella con una calidez que iba más allá de la cortesía profesional. Los fans que nunca la habían conocido describieron el duelo por su pérdida como «se llora la pérdida de un miembro de la familia genuinamente amado», porque en algún sentido importante eso era exactamente lo que ella había sido para ellos. Lo que dijeron, en su mejor momento, fue esto. Ella era buena, no famosa buena, no públicamente buena en la manera calculada de alguien que gestiona una reputación, simplemente buena. El tipo de persona que hacía el mundo marginalmente más cálido y más humano al moverse a través de él. Ellie Mae Clampett vivirá para siempre en las repeticiones y las plataformas de streaming y la memoria cultural colectiva de la televisión estadounidense. Seguirá haciendo reír a la gente, seguirá haciendo que la gente sienta ese generoso aumento de afecto por un personaje que encarna la bondad incorrupta en un mundo corrupto. Pero Donna Douglas fue más que Ellie Mae. Ella era la chica de Pride que se atrevió a soñar más grande de lo que su pueblo permitía. Era la joven que entró en la ciudad de Nueva York sin nada y salió de ella como una estrella. Era la actriz que tomó un papel en una comedia y encontró dentro de él algo verdadero. Era la mujer que amó y perdió y siguió adelante, quien enfrentó una industria que la subestimaba y respondió no con amargura, sino con calidad continua y gracia continua. Quien encontró su fe no como un refugio de la dificultad, sino como el suelo sobre el cual mantenerse mientras caminaba a través de ella. Era una mujer que, al final de su vida, había ganado el derecho a ser exactamente quien era. Dorothy Smith, de Pride, Luisiana. Donna Douglas de Hollywood. Una mujer, una vida extraordinaria. Una vida que las luces brillantes intentaron simplificar y que se negó, una y otra vez, a ser simplificada. Si esta historia te conmovió, por favor deja un like ahora mismo. Significa más de lo que sabes y nos ayuda a seguir contando historias como esta. Suscríbete a este canal para que nunca te pierdas las historias detrás de los íconos, las vidas reales detrás de los nombres más brillantes en la historia del entretenimiento estadounidense. Nos vemos en el próximo video.